Buenos días para todos. Esta mañana Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, solo el versículo 12 es quien nos invita a la reflexión y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Concluimos toda esta serie de meditaciones el día de hoy, en la que hemos hablado sobre el ah, camino del discípulo, desde ser un conocido a ser un siervo, de ser un siervo a ser un amigo, y de ser un amigo a ser un hijo con autoridad, un hijo con una investidura de rey, sacerdote, un hijo que ha heredado todo del Padre. Hemos visto la necesidad que tenemos de enseñar a los discípulos a realmente evidenciar la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Y eso se da cuando nosotros imprimimos en ellos la imagen de Cristo, cuando formamos en ellos la persona de Cristo. Así que no es solamente la importancia del discípulo, sino la eh, eh, parte importante que el discipulador ejerce en todo esto. Y terminamos este día hablando de la influencia que el mundo necesita. ¿Sabe? Hoy en día los influencers están por todos lados. Las redes sociales están llenas de hombres y mujeres influencers. Y la manera en que están influyendo al mundo es increíble. La manera que manipulan al mundo es increíble. Hoy en día los youtubers tienen más, de alguna otra manera, más presencia, no más prestigio, pero más presencia y más credibilidad que los noticieros eh, oficiales. Hoy en día cualquier persona puede entrar a un canal de YouTube y ver, oír y ser influido en el resto de su día. Así que cuando nosotros aprendemos a ser personas de influencia y llevamos a los nuevos creyentes o a los discípulos que han pasado por este proceso a ser hombres y mujeres de influencia, entonces dos cosas van a suceder. Número uno, el príncipe de este mundo, el diablo, no va a estar contento y comenzará su presión, su persecución, el hostigamiento del que está acostumbrado a hacer hacia aquellos que se entran en su terreno para robar las que él piensa son sus ovejas. Y número dos, entonces habrá hombres y mujeres respondiendo al Evangelio y entrando en este proceso de transformación. Sin embargo, tenemos que decirlo y reconocerlo. En cada congregación, en cada iglesia, es un grupo contado, un grupo mínimo, el que está viviendo una vida de influencia. La gran mayoría solamente llegan a oír por la comezón que tienen de oír, llegan para ser atendidos porque son consumidores, y también llegan para ver qué resulta de su día. Y son pocos los que están haciendo um, este, esta obra de influir a otros para el reino de Dios, cuando la tarea es de la iglesia en general, cuando deberíamos de enseñar y empoderar a cada persona, a cada discípulo, a llegar a la condición de hijo y saber que es rey sacerdote, capaz de ir por todos lados influyendo con los principios del reino, sabiendo, como dice Pablo a los Efesios, que hay un poder en él
El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que actúa en nosotros y que finalmente es el que nos empodera para ir hacia adelante. Además, reconociendo lo que Jesús dijo a sus discípulos, van a recibir este poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo influir en otros? ¿Cómo llevar a los nuevos creyentes a ser personas de influencia? ¿Cómo motivar a aquellos que estamos enseñando o entrenando para que se conviertan en verdaderos influencers que ah, ah, provoquen que otros busquen el reino de Dios y lo sigan? Provoquen que otros busquen el reino de Dios, y entonces, como dice la palabra, todas las demás cosas que buscan les vengan por añadidura. Un día, tarde que temprano, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y entonces descubriremos aquellos que en verdad sirvieron como influencia al mundo, aquellos que por sus obras Dios fue glorificado en gran manera. No olvide, mi hermano, entonces, usted y yo hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, Él habita en nosotros, es el poder del que Jesús nos ha dotado. Este poder nos capacita, nos impulsa, nos guía a toda la verdad para que entonces vivamos la verdad y otros sean influidos. No es a medio de espada o de ejército, dice Joel, sino con mi espíritu. Y es así como vamos hacia adelante. Los verdaderos discipuladores serán influencers sobrenaturales del reino de Dios. Y los verdaderos discípulos que han sido influidos tarde que temprano serán llamados a la misma posición de influir a otros y repetir este proceso. Por eso Jesús dice esto: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fuimos capacitados para eso. Es el Espíritu de Dios quien nos empodera para ello. No hay milagros porque no los provocamos, no hay señales porque no las buscamos. No hay prodigios porque simplemente estamos ahí esperando que las cosas sucedan, cuando en realidad el poder, el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos hacer que las cosas sean reales. Amado amigo, amado hermano, todo esto que hemos hablado durante más de 50 días nos recuerda, nos motiva, nos desafía a ser hombres y mujeres de influencia, hombres y mujeres que vayan marcando a otros con la imagen de Cristo, hombres y mujeres que vayan metiendo a otros en un proceso de maduración, hombres y mujeres que pasan por el proceso de ser conocidos, a siervos, de siervos a, a- a amigos y de amigos a hijos. Hijos que van por todos lados anunciando el mensaje del reino de Dios, siendo utilizados con poder por este Espíritu de Dios que ha sido puesto en ellos. No desechemos todo esto, no dejemos esto en vasijas rotas. Seamos vasijas llenas del Espíritu de Dios, que al derramarse, como dice la Escritura, hacen que estos ríos corran, ríos de adoración, ríos de impacto, ríos de influencia para otros, y muchos otros vengan a conocer al Rey de Reyes por conducto nuestro. Salgamos
Hagamos discípulos, seamos personas de influencia. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y créame que es un privilegio estar con usted esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.